Mucha gente piensa que evitar una pelea es de cobardes, pero en realidad es de gente inteligente, ¿no? Es de seres racionales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando simplemente ya no se puede evitar? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en la ciencia detrás de esa experiencia, súper visceral. Ese momento exacto en que el cuerpo y la mente se enfrentan a su primerísima pelea física. A ver, imaginemos el escenario. La amenaza es inminente. Está ahí, frente a nosotros. Y de repente el cerebro dice, hasta aquí, se acabaron las palabras. En un parpadeo, de un segundo a otro, se deja de pensar y se empieza a reaccionar. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa exactamente dentro de nuestro cuerpo en ese instante? Bueno, todo arranca con lo que llamamos un detonante. Es ese momento, ese punto de quiebre, en que una situación que era completamente normal, de pronto se transforma en una amenaza. Y ojo, esto pasa en una fracción de segundo. Uno puede estar tranquilamente caminando, hablando con alguien, qué sé yo, simplemente viviendo su día. Y de repente, ¡pum!, algo cambia. Puede ser algo tan simple como una mirada que se siente rara, un grito o un empujón inesperado. La mente consciente todavía está tratando de entender qué pasó, pero el cuerpo ya lo sabe. El pensamiento se frena en seco y la reacción, pura y dura, toma el control. Y justo en ese momento se enciende una especie de alarma ancestral que todos, absolutamente todos, llevamos dentro. El cuerpo entero se pone en modo de preparación para la guerra. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El gran protagonista de esta historia es el hipotálamo. Imagínense que es como el centro de mando del cerebro para el caos. Es una estructura chiquita, pero súper poderosa. En cuanto recibe la señal de amenaza, no pierde ni un segundo. Inmediatamente activa el protocolo de supervivencia de todo el sistema. Y esta secuencia es increíble porque es automática, casi instantánea. El corazón se pone a 1000 por hora, bombeando sangre a los músculos como loco, las pupilas se abren de par en par para que entre más luz, para no perderse ni un detalle, y cada músculo del cuerpo se tensa, preparándose para lo que venga. Es literalmente el cuerpo entrando en modo de supervivencia total. Pero a ver, mientras todo el cuerpo se está acelerando para la acción, para el combate, hay algo en el cerebro que, curiosamente, empieza a frenar en seco. Se desata otra batalla, una batalla interna, donde la lógica, el razonamiento, empieza a ser desconectado para darle paso a la emoción en su estado más puro. Lo que pasa aquí es un conflicto interno que es de verdad fascinante. Por un lado tenemos a la corteza prefrontal, digamos la parte civilizada del cerebro, la que razona, la que hace cálculos éticos. Bueno, esa parte empieza a apagarse, a ceder el control. Y al mismo tiempo, la amígdala, el centro del miedo y el instinto puro, toma el control total. Es tal cual una guerra de poder dentro del cerebro por la supervivencia. Y claro, con la amígdala al mando, se libera un cóctel químico potentísimo. La adrenalina y la noradrenalina inundan todo el sistema. Se empieza a sentir un zumbido en los oídos, las manos empiezan a temblar, y la mente, en un último y desesperado intento racional, se pregunta: ¿puedo salir de esto? ¿Puedo hablar, correr, desaparecer? Pero a veces la respuesta es simplemente no. Entonces, con el cuerpo ya preparado y la razón, digamos, en el asiento de atrás, llega el momento del enfrentamiento. Y aquí es donde el instinto se convierte en el único piloto al volante. Lo que sucede ahora es un fenómeno conocido como visión de túnel. Es increíble. El cerebro básicamente filtra todo lo que no considera esencial para la supervivencia. El ruido de fondo, la gente que está alrededor, todo eso desaparece. El mundo entero se reduce a un espacio muy pequeño donde solo existen dos cosas: la amenaza y uno mismo. Y aquí viene el punto crucial, Si uno no tiene entrenamiento en combate, hay que olvidarse de las películas. El cuerpo no se mueve con esa elegancia, para nada. El instinto es torpe, es desesperado. Los movimientos son solo impulsos eléctricos mal dirigidos, sin nada de precisión, sin nada de técnica. Hay una frase que lo resume de una forma brutal pero perfecta. Pareces un espagueti tratando de boxear, y la ciencia de hecho explica por qué pasa esto. Bajo un nivel de estrés tan agudo, la parte del cerebro que controla los movimientos finos, la corteza motora, simplemente no funciona bien. El resultado es esa pérdida de coordinación que nos deja con movimientos, torpes y caóticos. Ok, pero ¿y el dolor? ¿Qué pasa con el dolor? Bueno, si se recibe un golpe, lo más probable es que no se sienta como uno esperaría.
¿Por qué? Porque la adrenalina es también un analgésico natural potentísimo. En vez de sentir un dolor agudo, mucha gente lo describe como una presión sorda, fría. El dolor de verdad, digamos la factura por esos golpes, esa va a llegar más tarde. Y cuando todo termina, no hay ninguna celebración. De hecho, el verdadero proceso apenas está comenzando. Ahora vamos a ver las secuelas. Vamos a ver cómo el cuerpo y la mente empiezan a procesar todo lo que acaba de pasar. La caída de ese subidón es lenta y es bien difícil. Lo primero es que la adrenalina se desploma y con eso vienen los temblores incontrolables. Después, el dolor que estaba escondido empieza, ahora sí, a hacerse notar y a gritos. Unas horas más tarde, el cortisol inunda el sistema y con él llega una ansiedad terrible. Y para el día siguiente, inflamación y muy probablemente problemas para dormir. Y mientras el cuerpo está sufriendo todo esto, la mente no se queda atrás. La corteza prefrontal, el cerebro racional, es como si se reiniciara, como una computadora. Y con ese reinicio viene la conciencia. Empiezan a llover preguntas. ¿Qué hice? ¿Qué le hice a la otra persona? Y sobre todo, ¿qué consecuencias vienen ahora? ¿Recuerdan el cortisol, la hormona que ayudó a sobrevivir? Pues ahora pasa la factura. Es la responsable de esa ansiedad que no se va, de la inflamación general en el cuerpo, de las noches sin poder dormir. Y para mucha gente, el procesamiento mental de todo lo que pasó termina siendo mucho, pero mucho más duro que cualquier dolor físico. Y con esto llegamos a una reflexión final. Aunque se haya ganado, la violencia siempre deja una marca. La verdadera victoria no está en el combate. Si existe la opción de alejarse, de dar un paso atrás o simplemente de no responder, esa es la opción. Porque créanme, resistir ese impulso primitivo, ese instinto, eso requiere una fuerza muchísimo mayor. Y eso, irónicamente, es lo que de verdad nos hace más fuertes.